Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Estamos hablando en estos videos de lo que es la salvación por fe, en el creer en Jesucristo, y no se necesita más nada, solamente creer. Porque la salvación es por fe, no es por obras. Lo que estamos recalcando, lo que estamos llevando adelante de una salvación por fe. Hemos estado hablando del evangelio diferente, que el evangelio diferente es una salvación por obra, disfrazado, obviamente, para que nadie se dé cuenta y crean un falso evangelio. Entonces, estuvimos viendo en los dos videos anteriores lo que es el creer en lo que es el evangelio de Juan. Ya estamos concluyendo, nos faltan dos versículos más, pero vamos a ir a Hechos de lo que es el creer. ¿Qué es el creer? Habíamos dado la definición de creer, que es tener por cierta una cosa, según el diccionario, que el entendimiento no alcanza o que está comprobada o que no está comprobada o demostrada. Eso es el creer. Creer es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer. Nosotros creemos en Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Esa es la salvación. Creer en alguien que no hemos visto y hemos creído en las Escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios, que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y que murió en la cruz derramando su sangre para pagar el precio por nuestros pecados. Pasó 3 días en el Hades y resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. Y ahora está a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe, ese es nuestro credo, esa es nuestra creencia. La creencia es fe. El cristianismo es creencia. No son frutos ni obras, no tiene nada que ver el fruto y la obra con la salvación. Está totalmente fuera. Las obras y el fruto es para recompensa, no para salvación y para presentarse delante de Dios. El religioso que hace se presenta con obras y con el fruto de esa obra. Como Caín. Caín es la cabeza de la religión, digamos, de la falsa religión, de presentarse con obra y con fruto. Se presentó con el fruto de su obra pensando que iba a obtener la salvación, es como que fue a pagar la salvación. El que pagó la salvación es nuestro Señor Jesucristo con su preciosa sangre, con su muerte y resurrección. Esa es la única obra que cuenta para salvación, la obra de Cristo, pero la obra en la cruz. No solamente lo que Él anduvo haciendo viene con el poder del Espíritu Santo, porque ahí está el evangelio diferente, contar la mitad de la historia y que la gente crea la mitad de la historia, produciendo así la perdición de las almas, porque la gente no llega a creer en la cruz y le enseñan una salvación por obras. En creer, les hacen creer a la gente que se pueden salvar haciendo obras, las obras de Jesús, las obras de misericordia, pero quedan ahí, sin salvación, porque lo único que salva es Jesucristo, su sangre preciosa. Les enseñan a no creer en la sangre, sino les enseñan a creer en los frutos. Ese es el evangelio diferente que habla Pablo allí en Gálatas 1, 6 al 10, la cual no hay salvación. Dijimos siempre que el evangelio diferente o la salvación por obras es como un billete falso. Parece muy bonito, muy lindo cuando es nuevo, pero no tiene ningún valor. El evangelio diferente no tiene ningún valor. La salvación por obras no tiene ningún valor. No salva a nadie. Lo único que salva es Jesucristo a través de su fe, de la fe en Él, en su sangre preciosa. Esa es la salvación. La salvación, el Evangelio, es una buena noticia, no es una persona, es una buena noticia.
es el hecho. Una noticia, un evangelio, una buena noticia, es un hecho. Y el hecho es que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado y que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. La buena noticia, el perdón de nuestros pecados. Esa es la buena noticia, que la deuda ya fue pagada. Esa es la buena noticia. No ser como Cristo, no tener un modelo y seguir, aunque Pedro dijo que sigamos sus pisadas. Pero eso no dice que eso es lo que salva. Lo que salva es creer. Seguir sus pisadas, obviamente, porque somos hijos de Dios. Pero ahora, después que hemos sido salvados, no antes de ser salvados. ¿De qué le vale a una persona seguir las pisadas, lo cual es imposible para un impío, seguir las pisadas de Jesús si no ha sido lavado de sus pecados? Porque el punto y el kit del Evangelio y de la salvación es el perdón de los pecados. ¿Qué hace el Evangelio diferente? Les enseña a la persona que puede pagar la salvación, que puede tener tesoros en el cielo, que puede acumular, ¿no? Como si fuera un banco el cielo. Lo cual es, Jesús cuando habló al joven rico de acumular tesoros en el cielo, lo habló bajo la ley y le dijo que él tenía que hacer eso. Lo cual ningún hombre, porque somos pecadores, y el hombre peca a cada paso. ¿Cómo hace para acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo hace? Porque el impío es pecador y no puede dejar de pecar. Porque somos carne, somos barro. Entonces, la salvación es solamente por la fe. Lo que no entiende la gente que cree en este falso evangelio, que Cristo habló bajo la ley. Y todo era por obras. La salvación bajo la ley es por obras. Tiene que cumplir toda. Por eso Jesús le dijo al joven rico, cumples todos tus mandamientos. El joven rico le dijo que sí. Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, toma tu cruz y sigue. El joven rico dice que se fue triste. Porque para el hombre, por más dotado religiosamente que esté, es imposible cumplir con toda la ley. Es imposible. Se dice que pegó media vuelta y se fue. Aún el más capacitado, como el joven rico, que dice que él cumplía todos los mandamientos, le fue imposible cumplir con toda la ley. Porque Cristo lo que vino a hacer es a profundizar la ley. Bien dice la palabra que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió a la ley por nosotros, porque para nosotros es imposible cumplir la ley. Entonces, cuando Cristo le hace lo pone contra la pared al joven rico, el joven rico se dio cuenta que es imposible obtener la salvación por obras, porque Jesús vino a profundizar la ley y diciéndole al hombre que es imposible, que tienen que confiar en Él, que tienen que depositar toda su confianza en Él para que la obra de Cristo le sea imputada al hombre. Entonces esa es la salvación, creer en la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Esa es la salvación, ni más ni menos. Entonces, dijimos que por definición creer es, dice, dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. Creer en la palabra de Dios, las verdades reveladas por la palabra de Dios. Eso es creer. Creer en las Escrituras. Esto es lo que dice el diccionario. Pero si nosotros deducimos que tenemos que creer en las Escrituras. ¿En qué cree la gente? ¿En quién creen los religiosos? En cuentos de hombres. Por eso el verdadero evangelio está en las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. No dijo escudriñar los padres de la iglesia, ni los catecismos, ni los cuadernos, ni los módulos, ni los libros que escriben algunos falsos pastores, que ya se llaman pastores, pero que no lo son, sino que traen herejías a la iglesia y contaminan a la iglesia con sus falsas enseñanzas, la cual es un evangelio diferente y el mensaje de la serpiente que estuvimos hablando en los videos anteriores. Ellos se nutren de esos libros, de personas que creen
que entienden el Evangelio, lo único que entienden es el mensaje de la serpiente. ¿Cuál es el mensaje de la serpiente? Una salvación por obras. Por eso el pueblo no entiende la salvación, entiende que la salvación es absolutamente segura, porque si una persona cree que puede cuidar la salvación, se está queriendo salvar a sí misma, porque la palabra de Dios dice en los Salmos que la salvación viene de Jehová, la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Y creen. Las ovejas oímos la voz de Dios. Todo el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y dice que estamos en las manos de Dios, todos los que creemos en el Señor. Por eso es imposible que nos podamos perder. Porque ya el Señor nos lavó de los pecados una vez y para siempre. La salvación es absolutamente segura. No se puede perder porque no es nuestra. Entonces, creer también significa en el diccionario pensar, juzgar, sospechar una cosa o estar persuadido de ella, ¿no? Estamos creyendo en algo invisible. Por eso dijimos que nosotros tenemos que creer a las Escrituras, que es el testamento que nos dejó el Señor, las Escrituras, lo más seguro. Y nuestro apóstol, aquel que nos predica el verdadero evangelio, el apóstol Pablo, que él dice en Romanos 2:16 que él fue enviado a los gentiles, y como vamos a leer también en unos pasajes allí en Hechos, que después vamos a continuar ahora con Hechos, donde Pablo le dice que bueno, que él se retiraba de los judíos para predicar a los gentiles porque fue enviado a los gentiles, y dice que los gentiles se regocijaban grandemente porque el evangelio iba para los gentiles. El apóstol Pablo fue comisionado para predicar a los gentiles en una salvación por gracia por medio de la fe. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Un evangelio no de obras, sino de creer, de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que nosotros creemos, el verdadero evangelio. Y terminamos con Juan. Con Juan terminamos 16-19, dice de Juan: de pecado por cuanto no creen en mí, ¿no? Que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado al impío, le iba a convencer de pecado. Y si no cree, ahí está la condenación. La condenación no viene porque un cristiano peca. La condenación viene porque un impío no cree. Cuando un cristiano es salvado una vez y para siempre. Por eso es el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu, dando alusión, siempre, bueno, si no han escuchado los otros videos, una endiade, que la endiade quiere decir donde hay dos figuras que hacen una sola, dos palabras, digamos, dos nombres que hacen una sola figura. Eso es lo que quiere decir una endiade. O sea, ¿qué quiere decir? Te es necesario nacer de agua y del Espíritu, quiere decir que te es necesario nacer de un agua espiritual. Necesita ser limpiado por un agua espiritual. Ese es el nuevo nacimiento. Y cuando una persona nace una sola vez. Que no deberíamos preguntar cuántas veces nació usted, cuántas veces nací yo. Por eso la salvación no se pierde, porque es un nuevo nacimiento. Porque nacemos de Dios, nacemos una sola vez. Por eso el Señor le decía: te es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Por eso dice allí en Ezequiel 36, 25 al 27, que Él, en los postreros tiempos, o sea, después de la sangre, Él iba a derramar un agua que nos iba a limpiar de nuestros pecados, por ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Un agua espiritual. Por eso Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego habla de purificación. Entonces, cuando nosotros somos limpiados de nuestros pecados, somos limpiados una vez y para siempre. La que peca es la carne, y la carne paga las consecuencias de ese pecado.
pero nosotros hemos sido limpiados. Por eso es la salvación, es una salvación segura, es una salvación que no se pierde, porque fuimos limpiados una vez y para siempre. Por eso dice Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es la condenación? No creer en Jesucristo. Esa es la condenación, no creer en Jesucristo. El hombre se va al infierno por no creer en Jesucristo. Dice que va a ser juzgado por sus obras para dar un testimonio a Dios de que sus obras eran malas. O sea, la persona peca y Dios le va a presentar sus obras porque no ha sido lavado de sus pecados. Le va a mostrar por qué va al infierno por pecador. Pero cuando nosotros creemos, se borran todos nuestros pecados y estamos limpios delante del Señor. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Y ya tenemos comunión con Dios. Esa es la reconciliación que nosotros tenemos. La reconciliación es una sola vez. Es una sola vez. Eso de confesionar y confesar a los hombres es todo mentira. Porque ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Si pecamos, como lo hacemos, porque somos carne y estamos en esta carne, y la carne quiere pecar constantemente, nos arrodillamos delante del Señor pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y el Señor nos perdona, aunque ya perdonó todos nuestros pecados. Lo hacemos por un motivo de conciencia y por un amor a Dios, y Dios no perdemos, digamos, nunca la conexión con Dios. Nunca la perdemos la conexión con Dios. Nos podemos, podemos nosotros con nuestros pecados dañar la relación con Dios, pero estamos en el cuerpo de Dios siempre. Nunca dejamos de estar en el cuerpo de Dios, de Jesucristo. Nunca dejamos de estar en el cuerpo de Cristo. Nunca. Porque Dios ya ha perdonado todos nuestros pecados. Dice que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso la salvación nunca se pierde. Nunca se pierde. Nadie muere inmaculado, es lo que queremos decir. Pecado grande o chico siempre son pecados. Y nadie muere sin pecado, digamos. Todos tienen una debilidad, todos tenemos una debilidad. Y nosotros luchamos con esa carne. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 3 que hagamos morir el pueblo terrenal. La palabra morir ahí hablamos que ya era amortiguar, frenar, no alimentar la carne, hacer morir la carne. Si nosotros queremos hacer morir algo, no le tenemos que dar de comer y eso muere. Así es nuestra vida cristiana. Y si nosotros hacemos morir la carne para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor y mostrar el amor que nosotros tenemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, aquel que ha enviado a Jesucristo para salvarnos, por amor al Espíritu Santo que vive en nosotros y nos guía toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es quien convence de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces la condenación del hombre es por no creer. No por ser borracho ni por ser pecador, digamos, en el sentido de hacer pecado, sino por el hecho de no creer. Esa es la condenación. Esa es la condenación del hombre. No creer. No creer en Jesucristo. No creer en su sangre. Caín creía en los frutos. Abel creía en la sangre. Ahí está la diferencia. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Porque Caín creía en los frutos, mas Abel creía en la sangre. El verdadero Hijo de Dios cree en la sangre. Y eso es lo que dice el Espíritu Santo. El pecado del hombre es no creer en Jesucristo. Juan 20:31 dice, pero se han escrito estas cosas, las que escribió Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros creemos, tenemos vida en el precioso nombre de Jesús. Todas las cosas que escribió Juan es para que creamos, simplemente para que creamos. Dios no necesita más, ni nosotros necesitamos más, simplemente creer. Eso es todo, creer en nuestro Señor. Y Él nos da vida nueva, Él nos da el nuevo nacimiento. Cuando habla allí en Juan de nacer, dice, la raíz de nacer es nacer de arriba. Es Dios el que nos da el nuevo nacimiento, no la religión.
Por eso la religión enseña a hacer buenas obras, a ser como Jesús, a seguir, digamos, un modelo de Cristo, esclavizando al pueblo a un modelo. Y obviamente que dijimos que Jesús es nuestro modelo, pero no es un modelo esclavizante. Ellos lo hacen un modelo esclavizante, diciéndole que si la persona es como Cristo se va a salvar. No, la persona se salva si cree en la sangre, no si sigue un modelo. El modelo lo siguen los religiosos, los que no tienen al Espíritu. ¿Por qué tienen que seguir un modelo? Porque no tienen al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Como ellos no tienen ese testimonio, tienen que hacer obras para sentirse que son hijos, pero no lo son. Un hijo no está preocupado por demostrar que es hijo, simplemente es hijo, nada más. No tiene esa preocupación porque sabe que es hijo. Pero el que no es hijo vive preocupado en tratar de demostrar algo que no es. Así es el religioso. Por eso apelan a las obras, a cargar la cruz, a hacer obras de misericordia. ¿Por qué? Porque no se sienten hijos. No se sienten hijos y tienen que hacer un esfuerzo por sentirse hijos. El hijo no hace ningún esfuerzo, digamos, en un sentido para ser hijo. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia, en la obra, en el trabajo, en ser soldado de Cristo. No estaba hablando de un esfuerzo para demostrar que es hijo, porque Timoteo era hijo. El esfuerzo que nosotros hacemos para la gloria de Dios porque le amamos a Dios, porque le amamos al Señor. Y el Espíritu Santo está en nosotros y siempre el Espíritu Santo nos impulsa a hacer buenas obras, a tener fruto para la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos llama al ministerio, es el Espíritu Santo el que nos llama a hacer buenas obras, pero ya estamos salvados, ya somos hijos. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto siempre el católico no entiende, ni las sectas entienden estos pasajes, digamos, que son tan simples, tan sencillos, que hasta un niño lo puede entender, pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, están muertos. Yo puedo tener una persona muerta delante mío, le leo este versículo, Hechos 4:12, 100 veces y no lo va a entender porque está muerto. Porque no creen, no creen. Por eso el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no creen. Están muertos, pero no creen. Por eso el Espíritu Santo dice que el Señor dijo del Espíritu Santo que Él iba a convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado no es no creer en Cristo. Ese es el pecado. No hay otro. Por eso dice: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Ni en ninguna deidad, ni en María, ni en nadie, ni en ningún santo. Solamente Jesucristo. Creer en Él y en su sacrificio. Por eso el apóstol Pablo, lo que él predicó y él dejó en las Escrituras, es una salvación por fe, por creer, simplemente. Vemos en 4:32, dice: de hecho, si la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que procedía, sino que tenían todas las cosas en común. Ya dijimos que el libro de los Hechos es un libro de transición, que va pasando el evangelio de los judíos hacia los gentiles. Por eso el evangelio diferente se apoya mucho en los evangelios donde estaban bajo la ley. Dijimos que Jesús vino a profundizar la ley, a darle su verdadero sentido y a hacerla 10 veces más imposible de creer al hombre. Ellos creen que pueden cumplir el sermón del monte, lo cual están totalmente ciegos. Dicen sí, pero no entienden que es totalmente profundo lo que Jesús dijo en el sermón del monte, en Mateo 5, 6 y 7. Ellos dicen que la cumplen, así agradan a Dios y salvan.
Ese es el evangelio diferente, el evangelio de la salvación, el mensaje de la serpiente. Esa es la salvación de la serpiente. Decir que pueden cumplir con... El único que pudo cumplir con el sermón del monte es Jesucristo. Porque él dijo, si miras a una mujer para codiciarla, si miras, ya adulteraste en tu corazón. Si miras algo que no corresponde, es mejor que te saques un ojo y vayas al cielo con un ojo menos. Si tocas algo que no tienes que tocar, es mejor que te cortes la mano y vayas al cielo manco. Esa es la profundización de la ley, perdón. El Señor vino a darle ese verdadero sentido que tiene la ley, demostrando que somos pecadores. ¿Quién se sacaría un ojo por mirar algo que no corresponde? ¿No? Toda la iglesia estaría sin un ojo o sin una mano. Como creo que fue Orígenes, que se cortó se quedó eunuco, Orígenes, tomando literalmente la ley. Si Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. Dice en Mateo 12:30, a ver si me encuentro, Mateo 12:30. Por una mala interpretación de la palabra del Señor. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, menos la blasfemia del Espíritu Santo. O sea que todos los pecados les son perdonados a los hombres por esa preciosa sangre. Y si no me equivoco, Orígenes no entendió que Cristo le había perdonado todos sus pecados y quedó castrado, se hizo castrar, porque seguramente habrá cometido algún pecado y se sintió tan culpable y cometió eso trágico para un hombre, ¿no? Y porque eso ya no es gracia. Eso ya no es gracia, sino que él estaba bajo la ley, él se ponía bajo la ley. Ese es el evangelio diferente, ponerse bajo la ley. Y la ley dice que mata. Pero Cristo, por eso Cristo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Eso es Cristo, ese es el evangelio. Por eso dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso ahora estamos bajo la gracia. Porque si estuviéramos bajo la ley, como enseña el mensaje de la serpiente, que si miras algo que no corresponde te tenés que sacar un ojo. ¿Por qué no se sacan un ojo ellos? ¿Por qué no se cortan una mano ellos? Porque son fariseos. El fariseo pone grandes cargas sobre el pueblo, pero ellos ni con un dedo la mueven. Dicen, cumplan el sermón del monte. ¿Por qué no lo cumplen ellos? ¿Por qué no se sacan un ojo y se cortan una mano? Por eso el evangelio, el verdadero evangelio que nos ha dado el Señor es una salvación por creer en Él, por tener fe en Él simplemente, y Él nos limpia de todos nuestros pecados. Dice 8. Bueno, el 4:32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, porque cuando la persona cree automáticamente somos bautizados en Cristo. Dijimos que el bautismo en agua es algo simbólico, que no tiene ningún valor, digamos, de quitar ningún pecado, porque el agua no puede quitar el pecado. Lo que enseña la religión es que el bautismo es el inicio de la vida cristiana, lo cual es totalmente falso. El inicio de la vida cristiana es cuando nosotros creemos, ahí, cuando nosotros nacemos.
Dios nos limpia de todos nuestros pecados y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y a partir de ese momento nos empieza a guiar el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso nosotros no necesitamos de ningún hombre para confesarle los pecados, no necesitamos a los hombres, necesitamos solamente ser guiados por el Espíritu. Él nos va a guiar. Por supuesto que tenemos comunión con la iglesia y somos parte y miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice acá que la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma. Tenemos que decir que el libro de los Hechos es un libro de transición que va pasando el evangelio de los judíos a los gentiles, o sea, a nosotros. Es como un puente, como un túnel el libro de los Hechos. Porque ninguno de nosotros, digamos, dice, ninguno decía ser suyo propiedad de lo que poseía. Porque si nosotros aplicamos esto a la iglesia o al evangelio que predicó Pablo, sería un descontrol. Por eso la iglesia de Jerusalén se empobreció y después Pablo tenía que andar juntando ofrendas para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Porque todos se despojaron de los bienes y quedaron empobrecidos. Entonces, el evangelio que fue revelado a Pablo, Pablo mismo decía que se ocupen en sus negocios, que vivan tranquilos y que la pasen bien, decía el apóstol Pablo de los cristianos. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Porque si nosotros tuviéramos que aplicar esta palabra que muchos aplican en el libro de los Hechos haciendo doctrinas falsas, se produce un descontrol. Por eso en las sectas hay un descontrol, hay un desfasaje, porque está mal aplicada la palabra, está mal trazada la palabra. Porque si todos tienen que despojarse de todos sus bienes, se empobrecerían todos. Y dice, sino que tenían todas las cosas en común. Era muy lindo todo, pero no era no es el evangelio que Dios quiere, digamos, en el sentido de que no quiere que nos empobrezcamos, sino que vivamos equilibradamente una vida cristiana, ¿no? Porque si nosotros hacemos ahora esas cosas, después tenemos que andar de indigente por haber dado nuestra casa y dónde va a vivir nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces los falsos maestros enseñan que este es el evangelio que tienen que cumplir, siendo que ellos nunca venderían ni su casa, ni su auto, ni sus bienes para dárselo a los hermanos. Ellos viven muy tranquilos. Ellos ponen cargas pesadas sobre los hermanos y ellos con un dedo la mueven. Bueno, el evangelio que predicó Pablo es un evangelio simplemente de creer. Y ese es el evangelio que debemos creer, el evangelio que debemos recibir y aceptar. El evangelio que es un evangelio solamente por creer en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, en su sangre preciosa y en su sacrificio, su muerte y su resurrección. Dios le bendiga.